Seguimos adelante con más Arriba Gente. Ustedes saben, hoy se retoman las clases de forma obligatoria pero virtual para repasar cómo se va a instrumentar esta nueva modalidad de educaciones que recibimos a Juan Gavito, consejero de Codicena, a quien les damos los buenos días y le agradecemos este tiempo con Arriba Gente. Gavito, ¿cómo comienzan hoy las clases? ¿Qué porcentaje de alumnos están conectándose? ¿Cómo es el panorama en el día de hoy? Bueno, buen día. El panorama para nosotros es auspicioso, porque si bien tenemos una realidad muy triste desde el punto de vista sanitario, que es la que ha impuesto esta situación, el sistema educativo está preparado. Es decir, que hemos tenido, desde el punto de vista de lo que son las ayudas para la educación a distancia, varios asesoramientos que están definidos en las páginas web de cada uno de los subsistemas, es decir, de primaria, secundaria, UTU y formación docente. Y por otro lado tenemos, el vínculo con Antel, que ha facilitado los medios para que cada uno de los estudiantes, dentro de lo posible, tenga una conexión libre a las plataformas educativas y que los docentes tengan hasta 40 gigas gratis, siempre que sean obviamente clientes de Antel. Esa es la base de esta situación desde el punto de vista formal, y apelamos también al compromiso profesional, no solo funcional, sino también desde el punto de vista social de cada uno de los docentes. Para saber con exactitud, hoy los niños, por ejemplo, en primaria, ¿van a tener clase a distancia, o sea, un aula a través de la pantalla, o son actividades que se suben a la plataforma y que las familias, tienen que acceder y trabajar en casa? No, cada uno de los docentes es el que guía ese proceso, y evidentemente no es lo mismo un preescolar o un niño de primer año de escuela que uno de quinto o sexto o un estudiante de ciclo básico o bachillerato. Ahí es donde entra precisamente la profesionalidad y la planificación previa. Como yo decía, esta educación a distancia no hay que reducirla a la virtualidad. Es decir, que nosotros teníamos educación a distancia mucho antes de que ocurriera, de que aparecieran las computadoras. Y la enseñanza no empieza ni termina con las computadoras, aunque nos ha resultado un instrumento muy importante. O sea que a partir de los dispositivos Ceibal, en el caso de primaria, creo que están dadas las condiciones como para que se trabaje de la mejor manera posible dentro de este condicionamiento que nadie puede ignorar. Juan, ¿hasta dónde la experiencia anterior, estamos hablando de lo que lamentablemente hemos tenido que vivir desde el 13 de marzo del 2020, hasta dónde la experiencia anterior permitió corregir situaciones, permitió mejorar y de alguna manera hasta permite, no digo realizar futurología, pero por lo menos prever cuáles pueden ser los resultados que se obtengan a todos los niveles? Bien, yo creo que la experiencia anterior sirvió como aprendizaje de todos nosotros, ¿verdad? Para empezar, el área del Estado que se encarga de esto específicamente, que es el Plan Ceibal, multiplicó por varias cifras su capacidad y todos los apoyos, ¿verdad? Pero también la propia enseñanza, la propia ANEP, en este caso, a través de sus profesionales, fue estableciendo formas de ayuda a la enseñanza a través de los medios informáticos, que no es exactamente grabar una clase por Zoom y darla de manera convencional, sino apoyarse en programas que permiten ir midiendo los aprendizajes de cada estudiante, ir poniendo ejercicios progresivamente más complejos de acuerdo al nivel de cada uno. Entonces, creo que eso ha sido lo bueno dentro de lo malo. Y también lo bueno es que cuando todo esto pase, como ya ocurrió durante la época de la enseñanza presencial, no es que nos olvidamos de la informática, sino que la vamos integrando alternadamente o complementariamente a la presencialidad. Son 416.000 alumnos de educación inicial y primaria. ¿Cuántos de ellos se espera que se conecten? Ya se sabe que van a estar conectados, y cuáles no, a partir de hoy. Bueno, eso es una muy buena pregunta que me interesa destacar, porque el otro día el presidente del Plan Ceibal decía que lamentablemente hay 25.000 niños aproximadamente que habían tenido dificultad o directamente ninguna conexión.
Bueno, sobre ellos hay que trabajar e ir a buscarlos. Ustedes no se olviden que en el caso de primaria específicamente hay una cantidad de figuras que tienen como rol específico ir al contacto con esas familias, con esos niños que tengan más dificultades. No solo desde el equipo de dirección, adscriptos, coordinadores, pero figuras específicas como el caso de los maestros comunitarios y otros docentes. O sea que, volviendo a la cifra, hay un 5% con dificultad, pero recurriendo al símil del vaso lleno, vaso vacío, acá es un poquito mejor, 95% de vaso lleno, 5% de vaso vacío para la informática, pero no quiere decir que ese 5% no tenga otras formas de ser conectado, y ahí entra la persona que físicamente tiene que tomar contacto con la familia. Y en educación media básica, ¿cómo son los porcentajes? ¿Son similares? En educación media básica estaba comprendido ese 5% del que hablábamos, porque Folgar, cuando hablaba, refería a ese nivel. Todos sabemos que a medida que se sube en la escala, digamos, de los grados escolares o liceales, ya la soltura, la madurez del estudiante es mayor, y el dominio de la herramienta informática también es mayor. Gabito, hoy hablábamos más temprano con Lorena de algo que obviamente ya todos sabemos con respecto a lo que modifica en muchísimos hogares y a muchísimas familias esta situación. En principio, estamos hablando, digo, yo sé que es reiterar una pregunta que es la que obviamente se imaginará usted a la producción de Arriba Gente, todo el mundo nos hace y nos dice, ¿qué es lo que están pensando? Sí. ¿Que la situación sanitaria del país va a ser, por ejemplo, que ese blindaje del mes de abril del que se habló por parte del GACH haga que tal vez estemos durante por lo menos este mes, o en principio lo que tenemos como información de Codicen es que, bueno, vemos esta semana y después se verá lo que deciden las autoridades? Bueno, desde el punto de vista formal, efectivamente es semana a semana. Desde el punto de vista de lo que piensa alguno de nosotros, como esto es no una decisión que dependa exclusivamente de lo educativo, sino fundamentalmente de lo sanitario, yo me inclino a pensar que en abril vamos a seguir todo el mes de esta manera, pero las decisiones van a ir adoptándose semanalmente. Claro, era razonable imaginarlo. Esto lo digo de alguna forma porque también está bueno por la planificación, ¿verdad? No solamente sí, de los educadores y de los educandos, sino de todo el entorno familiar, ¿verdad? Que de alguna manera se prepara para esa contingencia. Es así, es así. Lamentablemente es una situación que ninguno de nosotros hubiese deseado, pero que todos tenemos que ir de alguna forma contribuyendo para que eso ocurra. También quiero referirme al hecho de que nosotros hemos dispuesto que los centros de enseñanza permanezcan abiertos. Y esto obedece no solo a que son un servicio público, y como todo servicio público tiene que estar a disposición de la sociedad, sino precisamente para servir de apoyo y de guía, tanto para alguna familia que necesite una consulta específica, como para los propios docentes que desde el centro tengan que planificar su actividad, basarse en los registros que allí tengan, en las demás ayudas que desde el punto de vista didáctico puedan necesitar. O sea que también desde ese punto de vista lo que no hay es una asistencia masiva de estudiantes, pero el servicio permanece en funcionamiento. Al ser obligatorio, ¿cómo va a ser el control de asistencia, justamente la virtualidad? Bueno, justamente el control hay que llevarlo, el registro hay que hacerlo, porque hasta por ese motivo, si tú no tenés un registro de quiénes están conectados o quiénes han hecho algún tipo de acercamiento o cómo van progresando sus aprendizajes, no vas a poder evaluar. Entonces parece un contrasentido decir que te preocupan los más débiles, pero por otro lado, si no los vas a poder identificar, nos quedamos con un enunciado teórico. Yo creo que para ponerle carne a cada uno de esos no conectados hay que saber que efectivamente no lo han podido hacer y hay que salir a la búsqueda de ellos. Por eso el registro se hace. Pero como ya he dicho antes, no con ánimo de penalizar, sino con ánimo de apoyar.
Usted mencionaba que queda un poco librado el profesionalismo de los docentes, digamos, el camino a recorrer, ¿no? En la base de lo que ya está pautado. En secundaria, por ejemplo, ¿cómo es la conexión? ¿Todas las materias van a tener, digamos, disponibilidad horaria de conexión, tareas específicas? El año pasado sabemos que hubo algunas dificultades en algunas materias, ¿no? Bien, repito lo que dije al inicio, y es que cada uno de los subsistemas, y en este caso secundaria, han emitido documentos con instrucciones para sus docentes respecto de qué es lo mejor para hacer en cada caso. Y esos documentos no los ha elaborado nuestro consejo ni la dirección general, sino los inspectores y la gente de primer nivel académico. En el caso de secundaria, si ustedes entran a la página, se denomina guía de trabajo en plataformas educativas, por ejemplo. En el caso de UTU, se denomina orientaciones generales especiales para la educación a distancia. Vean que incluso UTU ya no habla de plataformas o de virtualidad, sino educación a distancia, lo cual es un concepto más amplio que yo comparto. O sea que están, como dije, dadas las condiciones, no para que cada docente quede desprovisto de apoyo, sino que todo el andamiaje que tiene la enseñanza de muy buenos profesionales, recuerden ustedes que hay más de 300 inspectores y otros cuadros que siempre me gusta repasar, ¿verdad? Tenemos coordinadores, adscriptos, educadores, maestros comunitarios, dinamizadores, orientadores pedagógicos, orientadores en informática y tecnología educativa, tutores, asistentes en informática, y algunos otros que seguramente no se me escapan ahora. Todos son un equipo en apoyo de lo más importante, que es el estudiante. Ahora, lo que uno no termina de entender y de alguna manera con esto, Gabito, yo le estoy tratando de transferir lo que nos sucede a los padres también, que escuchamos de un lado algo y que escuchamos del otro lado otra cosa. Es cómo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria puede considerar entonces que existe una improvisación absoluta en este tema. O sea, no se puede estar tan en las antípodas. Bien. Yo, por supuesto que respeto el derecho de cualquier entidad a opinar. Creo que parten de eso es parte de dos problemas que lamentablemente Uruguay tiene. Primero, la desinformación en general. La gente no escucha, no se prepara, no lee. Y en segundo lugar, pienso que el accionar de esos sindicatos tiene por premisa fundamental confrontar, oponerse, criticar, porque es prácticamente una postura, digamos, a priori, digamos. Ustedes vean que en esos comunicados no hay ninguna propuesta de carácter positivo. No hay nada que diga, esto está mal, habría que hacer tal otra cosa, ¿verdad? Y fíjense que a lo largo del año pasado tuvimos primero una resistencia muy importante a la virtualidad. Después hubo resistencia a que nos incorporáramos a la presencialidad. Después, sobre fin de año, cuando la pandemia recrudeció, hubo prácticamente un clamor para que se terminaran las clases. Luego, cuando este año, con pandemia también importante, nosotros dispusimos, vuelven las clases presenciales, pero no obligatorias, hubo una crítica acérrima. El 19 de marzo, por ejemplo, hubo hasta manifestación colectiva en ese sentido. Y ahora se dice, sí, está muy mal que la virtualidad sea obligatoria. Entonces hay una contradicción permanente, y en ese sentido yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de sus afirmaciones. Ya tenemos que cerrar, Gabito. Retomando un poco una pregunta que hacía Humberto de ese horizonte de retorno a la presencialidad. Hace algunos días uno de los coordinadores del GACH, Rafael Radi, hablaba de que, bueno, ni bien se estabilice la situación sanitaria en el Uruguay, se podría pensar en retomar las clases, pero bajo estrictos protocolos sanitarios. ¿Cómo se viene proyectando un posible retorno a la presencialidad en centros educativos, haciendo más estrictos los protocolos? Me refiero, por ejemplo, a auxiliares de limpieza, que es uno de
de los grandes reclamos que vienen haciendo los gremios, elementos de limpieza, espacios, ¿no? Más aulas, más espacios para dividir grupos, que supongo que todo eso va a ser más estricto, ¿no? En el caso de que retomemos la presencialidad. Exactamente. Eso hay que basarse en el protocolo vigente y revisarlo. En alguna medida también el asesoramiento científico había bajado la exigencia en cuanto al distanciamiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de 1,5 metros, 1 metro en el caso de los niños y los chicos de primer año de ciclo básico? Pero hay otra realidad que hay que incorporar, y es que hubo vacuna disponible con prioridad para los docentes, y sin embargo el 40% del funcionariado no ha concurrido a vacunarse, lo cual es bastante contradictorio también con estas reivindicaciones. Entonces, un elemento a considerar va a tener que ser qué pasa con las personas que, no habiéndose vacunado, sin embargo, presentan comorbilidades y presentan elementos para no concurrir a trabajar. Porque ahora dejo un poquito la parte del docente y voy al del funcionario de apoyo. Buena parte de esas dificultades por falta de auxiliares de servicio es porque un número muy importante estaba eximido de tarea por razones médicas. Entonces, todo esto hay que definirlo y, bueno, en la medida en que los cuadros funcionales propios de ANEP no alcancen, tendrá que ser contratado, como ya se ha hecho, empresas o cooperativas que provean esos servicios en la medida en que se necesiten. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, a las órdenes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el consejero del CODICEN, Juan Gavito, en este inicio, ¿no? Este retorno a clases de forma obligatoria pero virtual.